Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy nos está acompañando para hablar de temas económicos Agustín Turri, analista de Raba Bursátil. Hola Agustín, bienvenido. Hola, buenas tardes, Gustavo, muchas gracias. Por favor, gracias a vos por tu tiempo y como siempre la colaboración que siempre nos dan como para darle señales a la gente y alguna alternativa de la economía cómo está transitando. Para todo esto, bueno, vamos a empezar a hablar de algún tema como es la importancia que tiene la inflación en la economía, ¿no? O sea, en marzo parecería que está rebotando un poquito. ¿Cómo lo estás viendo? Justamente siempre se da en lo que es febrero y marzo, por una cuestión estacional de los precios, un leve rebote. Tomemos en cuenta que la inflación llevamos a la baja de una manera muy fuerte en lo que fue 2024, por lo cual es normal que además de la estacionalidad que se generó en febrero, tengamos un rebote inclusive un poquito más fuerte, acompañado de una suba de $1 que a partir de lo que fue fines de enero trepó cerca de los 150 pesos, obviamente la inflación no va a achicarse por menor del 2%. Seguro. Y esa es una buena alternativa porque al ser uno de los meses más complejos, como de poca productividad agrícola y demás, la menor entrada de divisa, que a su vez en el mes de marzo, abril, mayo, es donde empieza a levantar y repuntar el ingreso de las divisas. Sí, justamente también recordemos el pago importante que tuvo Argentina en enero, eso no es un dato menor, recordemos que hubo un pago importantísimo de deuda y fuerte que se especuló todo el 2024 si se iba a hacer a término, eso también la reducción de dólares y una parte que no genera gran cantidad de dólares en lo que es el Banco Central para poder salir a hacer intervención y reducir un poco la suba de este dólar MEP. Seguro. Esos los dólares financieros están controlados y cerca de los valores de mercado. Exactamente, sí. Cosa de que ojalá que se siga en esa línea, ¿no? La idea del gobierno justamente es mantenerlo cerca de la zona de lo que es los 1200, lo estuvimos viendo prácticamente en todos los finales del 2024, también un poco la planificación del acuerdo se da por ese lado, cerca de los 1200 el dólar financiero, así que es esperable que no siga muy por arriba de los 1230 en estos momentos. Obviamente podríamos ver un retroceso en lo que es finales de marzo, principios de abril. Seguro. Eso es una buena alternativa que va a transcurrir el resto del año con variantes positivas, creo que en esta forma. Sí, la realidad es que se va a dar muchas variaciones a través del desembolso de los dólares, especulación del mercado mismo. En momentos el mercado en lo que fue enero, febrero y principios de marzo se estuvo dando un poco de especulación sobre cuándo vendría el acuerdo y a partir de eso la impaciencia del mercado con el mismo generó un poco esta trepada del dólar financiero. Ese arreglo o validándolo con el Fondo Monetario, Sí. Probablemente esté dentro de los 4 primeros meses de este año. O sea, es lo que se está comentando como alternativa de que pueda haber alguna solución. Hay que ver cuál es el desembolso, porque la parte de la letra chica es la que todavía no se conoce. Y la realidad es que es la parte más importante, claro, por supuesto, dado que va a definir un poco el curso de acción de ese desembolso. Sí, y de esa forma poder ver cuál es la alternativa que se va presentando, porque en definitiva es, si bien no sea solamente un manejo automático del valor, cosa que tenemos que tener la seguridad de que haya un ingreso formal de divisas frescas y que no todo sea, digamos, compensaciones que se puedan ir prorrogando en el tiempo. Exactamente, y con qué condiciones ingresan justamente los fines. Por supuesto. Como una variante de tema, el efecto Trump que siempre tenemos, ¿cómo está el mercado internacional de bonos y acciones argentinas, ¿no? en el mundo? Bueno, obviamente no fueron exentos de esta guerra comercial, esta guerra de tarifas que se estuvo dando este último tiempo, un febrero que castigó bastante a lo que fue Merval en dólares, unos bonos que empezaron a corregir después del pago importante que se dio la deuda soberana en enero, obviamente corrigiendo de una manera fuerte para lo que había sido las ganancias, retroceso del Merval en dólares cerca del 20%, obviamente un mes, llamémosle, achicado para lo que fue febrero, pero que levemente pareciera estar quedándose sin combustible la baja. Obviamente lo que fue un discurso del presidente el viernes llamó un poco al mercado, al rebote, llamó a que este desembolso del FMI se dé dentro de poco. Obviamente el mercado se impacienta porque desde enero se están rumoreando
justamente que se da el acuerdo y ya llevamos 3 meses esperando la letra chica de este acuerdo. Seguro, pero bueno, son los tiempos que tiene la política en cuanto a la relación económica y que Estados Unidos, bueno, maneja muy hábilmente como para poder tener siempre el dominio de la situación, que Exactamente. indudablemente lo tiene. Sí. Por otra parte, bueno, la alternativa de Trump era, o comentó alternativas de convenios comerciales recíprocos para Argentina, que creo que es la parte fuerte, como el rebote que hubo en esta semana de los valores de las acciones y demás, ¿no? Justamente un fin de semana mixto, porque el feriado no contribuyó justamente al rebote neto de lo que fue el Merval. Tuvimos jornadas mixtas en la cual únicamente se operó en Estados Unidos con leves volúmenes, con las tarifas y la guerra de las tarifas por el achique y el afloje de lo que es Donald Trump contra México y Canadá. No generó una gran rebote por parte del Merval, sí generó la expectativa, que se ponga en la mesa el hecho de que una punta, como lo que es la punta argentina, comente del Tratado de Libre Comercio y que la punta de Estados Unidos responda a eso, no responda negándolo, sino que responda considerando que se podría llegar a hacer. Obviamente el mercado reacciona en el momento que eso esté firmado, en el momento que eso se dé y esté pactado. Seguro. Y esa alternativa es positiva para Argentina y que realmente pueda tener la fuerza en todo lo que es el Mercosur, también como acompañamiento que podría llegar a tratarse. Sí, justamente podría ser un fundamento, además de lo que estamos esperando, además de una posibilidad de salida de cepo para fin de año, además del desembolso, además de las noticias macro, sería un agregado completamente que el mercado todavía no lo había tangibilizado y no lo había tenido en cuenta. Tal cual, y esa alternativa es la que tenés que esperar qué evolución va a llevar como para poder tener esa variante en lo que hace a la economía. Sí, exactamente. Ese es el punto, ¿no? ¿Cómo ve el mercado el valor del dólar? ¿Lo ve atrasado? ¿Lo ve flojo? ¿Lo ve el mercado tranquilo? Posiblemente lo estaba viendo un poco atrasado cuando cruzó la línea de los 1100. A partir de eso empezamos a tener este rebote dado de la mano de la impaciencia. Viene muy atado de las pocas noticias con el acuerdo, se está haciendo mucho hincapié y el mercado se está cansando de esperar y lo hace notarlo en el rebote del dólar, lo está tangibilizando a estos momentos en 1.230 pesos cerca. La realidad es que para fin de año lo están buscando cerca de los 1.300. La realidad es que esto se podría modificar completamente con un desembolso o con una salida de cepo previa. Sí, en 1.300, 1.400 para fin de año podría ser la variante que están viendo todos los analistas. Exactamente. Posiblemente tenga que verse con la letra chica del acuerdo del Fondo Común. No cabe duda que sea otra de las variantes, ¿no? El Caroline Peck, si se reduce la tasa, ¿no verá el efecto sobre el sector exportable, o sea, exportador? ¿Eso le incidirá negativamente para los exportadores? Le incidiría negativamente en la cuestión de que, dado el dólar blend, esta cuestión de que se paga un 80% en lo que es el dólar exportador, si el Crowding Peg retrocede al 1% y la inflación se está sosteniendo por arriba del 2%, quiere decir que están por debajo de la inflación, por lo cual los exportadores estarían ganando menos en pesos, estarían quedándose levemente retrasados, obviamente. También está el rumor de hasta cuándo estaríamos con el dólar blend. Ya en febrero se instaló un rumor de que tranquilamente se podría salir. De momento no hay noticia oficial de que se salga. Hasta ese momento, siempre que el Crowding Peg se mantenga en la tasa de un 1% y la inflación se mantenga por arriba del 2%, justamente el exportador está perdiendo en pesos. Seguro. Y esa es una alternativa que hay que tratarla, porque si bien para los que tienen que pagar al exterior los benefician con un 20% del blend, los exportadores se encuentran en disposición negativa, porque en realidad tienen que pagar aranceles y encima tiene esa desventaja de mercado. Por consiguiente, no estarían protegiendo, llamémosle así, la alternativa comercial de lo que es el importador y exportador argentino. Exactamente, que ando con un tipo de cambio exportador cerca de los 1.100 pesos. Ya estamos hablando de una diferencia casi del 10-15% con el salto que se pegó el MEP en los últimos días. Sí, ese es un tema que realmente debería tener en cuenta como para ver cuál es
el equilibrio que puede llegar a presentarse para ese tipo de condición. En el mercado accionario, ¿cómo se desenvolvió esta semana? ¿Qué los bonos recomendás para tener la cartera? Bueno, clave tener Chiquito. entender qué bonos son útiles en estos momentos. Claro. También el hecho de poder hacer tasa. Explícaselo a la gente como para que pueda llegar a verlo bien y más o menos cuáles son los elegibles y cuáles no. Tenés 3 tipos de bonos. Un tipo de bono largo, llamémosle la deuda soberana que nombrábamos hace un tiempo, bonos a 2030, 2035, 2038, que se volvieron muy atractivos después de justamente finales del 2023, que empezaron a tener saltos importantes nominalmente, y que este gobierno sigue pagando constantemente y que hay promesas de pago. Por lo cual, los bonos de largo plazo, ya fijándonos en 2035, hablando de una L35, que si bien las TIRS, las tasas de retorno, se achicaron, los pagos se siguen dando. Son pagos de renta únicamente, no de amortización. O sea, pagas los intereses, no te está amortizando el bono todavía. Pues por el otro lado, tenés los que son los bonos, los TX, los famosos bonos SER. Claro. Un bono muy utilizado por los importadores. Es un bono clave en lo que había sido el 2023. Sí. Dame un minuto que vamos a la pausa y seguimos hablando de todo el tema de bonos y cómo está, que está muy bueno para que la gente pueda entenderlo. Muchísimas gracias. Ya volvemos. Un segundo nada más. Bueno, volvemos acá en la City por Dentro con Agustín Turri, con quien estamos hablando de economía y estábamos justo en un detalle importante de lo que son los tipos de bonos que hay y cuáles son los preferibles, elegibles y que la gente le conviene o por lo menos que lo tenga como referencia para poder accionar mejor que otros. Bueno, estábamos hablando del TX26, un bono famoso dentro de lo que son los importadores, una gran herramienta por la cobertura contra la inflación, esta famosa tasa SER que define el Banco Central a través de lo que es la inflación, y además te rinde justamente una tasa de un 5-6% dependiendo en el precio nominal que vos lo estés comprando. Es un bono que además es utilizable también para hacer el famoso carry trade. Justamente muchos inversores les rindió de una manera más eficiente que las LECAPs y que la tasa de caución, porque en lo que fue enero y febrero fue el mejor bono utilizado para el famoso carry trade. No simplemente como cobertura, sino también para poder hacer tasa en pesos y ganarle al dólar. Bien, ese famoso carry trade que todos hablan o hablamos de la parte económica, ¿cómo funciona? ¿Cómo es como para que un pequeño inversor entienda esa alternativa? El carry trade, explicado en simples efectos, sencillo, es la venta de una moneda para hacer ganancia o tasa, en este sentido, tasa quiere decir generar un rendimiento chico y sin riesgo, justamente en otra moneda y volver a recomprar la moneda original a un precio inferior con la ganancia que generamos haciendo la tasa. O sea, es volver a tener el mismo posicionamiento con un rendimiento. Exactamente. Sin mucho riesgo. Mucha gente hizo este famoso carry trade en lo que fue 2024, vendiendo dólares a 1.400, 1.300. Empezó a hacer tasa a través de instrumentos como LECAPs, instrumentos como TX26, instrumentos como la tasa de caución, y volvió a recomprar dólares cerca de la zona de los 1.100, 1.150, 1.200, además de la ganancia nominal de haber vendido en 1.400 y recomprar en 1.100 o 1.150, tenés la tasa que hiciste en el medio, que en ciertos términos llegó a estar entre un 20 y un 30%, por lo cual es una ganancia con un riesgo alto, porque estás justamente especulando con el valor de la otra moneda, y justamente haciendo tasa, que eso sí es libre de riesgo. Claro, y tenés que tener más cuidado y realmente hacerlo más controlado a efecto de no tener una exposición tan elevada. Exactamente, ¿no? Un carry trade en una cartera siempre de una manera chica. Claro, exacto, eso es siempre mantenerlo. Esos valores o alguna posibilidad con alguna ON, con alguna otra condición de inversión.
Obviamente, ¿Cómo estás viendo? lo que es justamente hacer tasa es únicamente en esos instrumentos porque son los mayores libros de riesgo. Así todo, las obligaciones negociables, vimos un retroceso importante en los rendimientos que tuvo después del blanqueo. El blanqueo fue un momento clave para lo que fueron las obligaciones negociables, dado que se aumentaron las emisiones casi en un 30-40%. También era el único instrumento de renta fija privado, porque dado el blanqueo tenía sus restricciones, las obligaciones negociables era el único instrumento que a vos te podía permitir estar por afuera de lo que era el riesgo del gobierno argentino. Tal cual, y esa alternativa estaba principalmente en las distintas producciones de acero, de alguna otra variante comerciales que bastante importantes son como para la economía argentina. Sí, las obligaciones negociables, obviamente, de las 10 más operadas, las 9, 8 pertenecen a YPF. Sabemos que es un gran pagador de obligaciones negociables, emite de una manera muy prolija, nunca ha defaulteado. La realidad es que los inversores sienten mucha seguridad en las obligaciones negociables de YPF y lo trasladan al mercado con los volúmenes. Hoy en día están la mayoría cerca de la par, o sobre la par. La realidad es que no se generó llamémosle un retroceso sobre la par después de lo que fue blanqueo, sino que se mantuvo. El blanqueo fue una apoyatura importante en la economía en el momento que arrancó el diseño económico de este gobierno, ¿no? Fue un momento clave también para la bolsa, justamente para el Merval, marcó el paso de lo que fue el fin del 2024. Lo vimos justamente en los rendimientos del Merval, que a partir de la segunda quincena de agosto, recuerdo haberlo visto que acciones argentinas empezaban a tener aumentos de 5, 6% por día, llegando a aumentos casi de un 40% en un mes. La realidad es que fueron aumentos fuertes. Agustín, ¿cómo sigue la tasa de interés a nivel global de inversión? Bueno, la tasa de interés justamente a Argentina se está manteniendo en estos momentos. Tuvimos un retroceso en febrero. Se especula que se dé un retroceso dentro de poco, no está convalidado. La realidad es que se podría dar, dado que estamos con una tendencia bajista hace rato, por lo cual podría llegarse a dar en unos meses. Bien, por consiguiente, se podría esperar un poquito como para tener algún tipo de inversión en esa alternativa. Exactamente. Bien. Respecto a las... Bueno, hablamos de las tasas, la caución bursátil, ¿tiene la variante, sigue siendo positiva una inversión como para seguir en este momento? La caución bursátil, ¿cómo está? Achicó obviamente la tasa, obviamente se vio fuerte en lo que fue desde el inicio de 2025. Lo que sí se pone más atractivo sobre la caución bursátil es la tomadora. Estás tomando justamente una caución bursátil a una tasa inferior al 30% anual, lo cual son tasas que no vemos hace un gran tiempo en el mercado, la realidad. La caución colocadora deja de ser atractiva, está muy cerca de lo que son las LECAPs justamente y de las BONCAPs mismas. Sigue siendo más atractivo el TX26 porque anualmente está rindiendo por encima en estos momentos de lo que es la caución bursátil y es un activo bastante libre de riesgo. La caución bursátil directamente es un activo privado, es una inversión privada que se negocia con el mercado, por lo cual el riesgo son completamente distintos. ¿Cómo ves el tema del riesgo país, cómo se viene manejando en el último tiempo y en la actualidad si está tomando algún descenso nuevamente en estos últimos días? Bueno, se está rumoreando mucho que con el acuerdo, con el desembolso del FMI, podría darse una chica importante justamente de lo que es el riesgo país. Vimos un rebote fuerte, vino de la mano justamente con la caída de la bolsa, la impaciencia misma del riesgo país por no tener el acuerdo. Se está esperando más noticias macro, más justamente buenas noticias fiscales del país, para que este riesgo país retroceda. A partir del viernes lo vimos, ya con una tendencia un poquito más bajista de lo que veníamos viendo. Claro. Agustín, esta alternativa también tenemos que tener en cuenta que Argentina no está recibiendo inversiones, sino que tenemos un momento de inseguridad, llamémoslo así, de cómo evoluciona y se espera que en el futuro pueda llegar a haber nuevas empresas que vuelvan a la Argentina, pero para eso tiene que darse realmente el efecto económico y financiero que se espera a nivel internacional de Argentina, que despegue en definitiva. ¿Cuál es la alternativa, no? Sí, justamente se espera que la salida del cepo abra la puerta y sea una invitación
a libro abierto a las inversiones a Argentina. Se espera que a través de eso, con el acuerdo, se fije directamente una salida y un método, que es importantísimo tener esto en cuenta, el método de salida del cepo, por el cual va a ser el atractivo. Ya lo vimos, el atractivo de ingreso de exterior con lo que fue el RIGI en su momento, por lo cual habría que ver cómo se da y las condiciones de salida del cepo para que llame a esta invitación a las empresas a invertir. Bueno, eso es como toda la alternativa que se puede llegar a estar dando, con todas las variantes y las situaciones que se van dando, esperando una mejora en el trayecto a medida que va transcurriendo el año, ¿no? Más que tenemos época de elecciones, pero bueno, eso no debería tener una gran influencia, pero siempre hay alguna variante con respecto a esas condiciones. Sí, de momento lo que son las elecciones legislativas de este año no están teniendo influencia en lo que es mercado. El mercado está esperando realmente la influencia del acuerdo, está esperando ese flujo y esa noticia realmente, o noticias como lo que es el Tratado de Libre Comercio, que se empezó justamente a ponerse arriba de la mesa. Realmente lo que es mercado está obviando estas elecciones legislativas o las está pasando por alto en estos momentos. Sí, hoy en este momento no tiene la importancia la parte política, sino que la parte económica es la única salida que podemos llegar a tener en el futuro. Justamente, el mercado está empezando a ver más la microeconomía argentina que lo que es la política argentina, lo cual es algo bueno, justamente porque hace bastante que no teníamos un mercado que lo único que miraba era la economía real. Seguro. Y eso se ve la evolución que ha tenido en este tiempo y cuáles son las distintas variantes como para poder seguir mejorando la situación y la calificación a nivel internacional pueda llegar en un momento apropiado para el beneficio de todo el país. Sí, exactamente. Que se dé en un momento apropiado para el mercado, que el mercado esté expectante es algo bueno, porque lo está esperando la condición, está esperando las reglas con las que se va a dar. Seguro. Agustín, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado. Muchas gracias. Y desde ya seguramente te estaré llamando para que vuelvas y poder dialogar en estos términos. Muchas gracias, un gusto. Gracias a vos. Y a todos ustedes les digo muchísimas gracias y los espero la próxima semana acá en la City por Dentro, en Mercado por Expertos. Chao.